¿Te imaginas que la galaxia se quedara sin voces humanas durante 300 años? El silencio del vacío había tragado el eco de la humanidad. Durante 300 ciclos estelares, ninguna voz terrestre había surcado las redes de comunicación de la vasta galaxia, ni un solo indicio de su existencia había perturbado la danza cósmica. Aquellos años eran un testamento mudo a la desaparición de las gigantescas naves colonia de la Tierra, que un día se perdieron entre la oscuridad intergaláctica, transportando millones de almas dormidas en busca de nuevos mundos. La mayoría de las especies alienígenas había llegado a una conclusión inevitable. La humanidad era una raza fallida más, devorada por sus propias guerras y la implacable corrupción de su entorno, un imperio de cenizas antes de nacer. La galaxia en su infinita indiferencia continuó su curso sin ellos, como un río que sigue fluyendo tras la caída de una roca en su cauce. Pero la ausencia humana no dejó un vacío permanente. En su lugar algo nuevo, algo terrible, comenzó a fermentar en los confines de los sistemas olvidados. Fue así como emergieron los Bexar, criaturas de piel gris y altiva estatura, con ojos de obsidiana y fauces armadas de dientes afilados como el filo de una navaja. Sus naves, cual dagas metálicas, surcaban el éter, clavándose en los antiguos territorios comerciales de los humanos, reclamando estaciones espaciales abandonadas y planetas desiertos, sin que nadie se atreviera a oponer resistencia. Al principio, su llegada fue percibida con una extraña mezcla de alivio y esperanza. La galaxia, huérfana del bullicio humano, parecía necesitar una nueva potencia que llenara ese vacío estratégico y comercial. Los Bexar, con su aparente diplomacia y su estricto acatamiento de las leyes galácticas, prometían estabilidad. Comerciaban con equidad, o eso creían todos, y sus palabras eran tan calculadas como sus movimientos en el tablero de ajedrez galáctico. Pero esa máscara de benevolencia no duraría. Fue un espejismo, una farsa magistralmente ejecutada para una audiencia crédula. En menos de 50 años, el velo cayó. Los Bexar habían forjado un imperio formidable, al que llamaron la hegemonía, una vasta red de poder tejida con hilos de engaño y ambición desmedida. No estaban solos en esta empresa, se aliaron con otras especies guerreras, cada una aportando su brutalidad única al crisol de la conquista. Las sinuosas y letales Esai se unieron a cambio de promesas de nuevos terrenos de caza, mundos vírgenes donde su sangre fría podría derramarse sin freno, mientras que la especie insectoide Kor contribuyó con sus naves colmena, repletas de drones guerreros, una marea imparable de destrucción organizada. Juntos, formaron una fuerza imparable, un rugido de motores que eclipsó cualquier otra voz en la galaxia. Su primera gran conquista, y la más simbólica, fue la pacífica Federación Alariana. Los altarianos, humanoides de piel azul cobalto, eran el epítome de la cultura y la diplomacia. Amaban el arte, la música y creían ciegamente en el diálogo como solución a todos los problemas. Su ejército era casi inexistente, un anacronismo en una era de belicismo creciente, una ofrenda sacrificial en el altar de la hegemonía, que se cernía como una tormenta de plasma sobre su existencia. El almirante Krexel, una figura temible de la flota Bexar, llegó a Altaria Prim, al mando de 100 naves de guerra, un puño de hierro envuelto en seda. Los altarianos, fieles a su naturaleza, enviaron a sus mejores diplomáticos para negociar, para hablar, para intentar razonar con la brutalidad inminente. Krexel los escuchó. Los escuchó durante exactamente 1 hora, un tiempo calculado para darles la ilusión de una elección. Luego, les presentó su ultimátum: rendición incondicional, o ver su mundo arder. Los diplomáticos, desesperados, imploraron un aplazamiento, un instante para discutir los términos, para encontrar una fisura en el muro de su fatalidad. Pero Kresis no estaba interesado en términos ni en dilaciones. Su respuesta fue inmediata y devastadora. Activó el arma principal de su nave insignia, desatando un rayo de plasma puro que descendió desde la órbita, convirtiendo la capital altariana en un cristal fundido. 1 millón de altarianos perecieron en meros segundos, transformados en cenizas de un imperio que aún no había comprendido la magnitud de su error. Estos son nuestros términos, proclamó Kresis a los altarianos supervivientes a través de sus sistemas de comunicación. Someteos o morid. La Federación Alariana se rindió ese día, pero la rendición no fue su salvación, sino el preludio de su tortura. La hegemonía implacable esclavizó a su gente, despojándolos de su tecnología,
de su dignidad. Convirtieron el arte alariano en propaganda vil y su música, antes sinónimo de paz, en marchas de guerra, en himnos al terror. En una década la vibrante cultura altariana fue casi completamente aniquilada, reducida a un pálido recuerdo, un eco lejano. La galaxia observó con horror, con la boca abierta, pero nadie fue capaz de detener la marea imparable. El miedo se había clavado como una daga en el corazón de cada especie, y el filo de la navaja tecnológica de la hegemonía cortaba sin piedad. Después, cayeron los armonitas, seres de cristal que habitaban ciudades flotantes, cuya comunicación se manifestaba en canciones de una belleza sobrecogedora. Su música poseía un poder místico, podía sanar mentes enfermas, calmar corazones violentos, sembrar la paz donde solo había conflicto. La hegemonía, en su paranoia controladora, no podía permitir la existencia de tal poder sin restricciones, un elemento disruptor en su tablero de ajedrez galáctico. Sus científicos, con una ingeniería perversa, crearon amortiguadores psíquicos, máquinas que emitían un ruido horrible, una cacofonía que bloqueaba las habilidades naturales de los armonitas. Incapaces de cantar sus melodías curativas, apenas podían pensar con claridad, sus mentes atrapadas en una prisión sónica. La hegemonía los esclavizó, obligándolos a trabajar en minas profundas, extrayendo los cristales que se convertirían en las armas que los habían silenciado. Los orgullosos clanes Tanax, guerreros de antebrazos poderosos y piel endurecida como armadura, intentaron resistir. Jamás habían perdido una guerra en 1000 años de historia, y su código de honor proclamaba que la muerte era preferible a la rendición. Su espíritu combativo impresionó a la hegemonía, que les hizo una oferta: servir como tropas de choque en sus ejércitos, o ver a sus hijos morir por una bioarma que afectaba solo el ADN Tanax. La mayoría de los Tanax eligió servir. Era mejor vivir como guerreros, incluso bajo amos malvados, que presenciar el sufrimiento de sus crías. Pero algunos, los más intransigentes, eligieron la muerte. Clanes enteros se envenenaron masivamente antes de convertirse en herramientas de opresión, sus cuerpos cayendo como cenizas de imperios pasados, un último acto de desafío. Año tras año, la hegemonía creció, su poder se expandió como una plaga incontrolable. Conquistaron los mundos comerciales de la Unión de Mercaderes, destruyeron las estaciones de investigación del colectivo científico, y cazaron a las flotas nómadas de los vagabundos estelares, hasta que solo quedaron supervivientes dispersos, escondidos en los rincones más oscuros de la galaxia. Las armas de la hegemonía se convirtieron en leyendas de terror, sus nombres susurrados con pánico en cada rincón. Sus cañones de plasma podían transformar continentes enteros en páramos calcinados, en paisajes de tormenta de plasma perpetua. Sus bioarmas desataban plagas que enfermaban el cuerpo y la mente, corroyendo la voluntad y la cordura. Sus interrogadores psiónicos podían irrumpir en cualquier mente alienígena, robando pensamientos, recuerdos y secretos con una facilidad escalofriante. Pero su arma más potente, la más insidiosa, era el miedo mismo. Especies que nunca habían visto una nave hegemónica se rendían al solo escuchar su nombre. Civilizaciones enteras destruían sus propias armas, y se sometían a la esclavitud antes de arriesgarse a la ira de la hegemonía. El miedo se propagaba más rápido que sus flotas, conquistando mundos antes de que el primer soldado hegemónico pusiera un pie en ellos. El almirante Krexel, el mismo que había convertido Altaria Prime en vidrio, se convirtió en el nombre más temido de la galaxia. Su figura imponente se alzaba como una sombra oscura sobre millones de vidas, un general en el tablero de ajedrez galáctico. Comandaba la flota hegemónica más grande, liderando las conquistas más cruciales, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Madres alienígenas susurraban su nombre para que sus hijos se portaran bien. Pórtate bien o Krexel vendrá por ti en la noche. El almirante había cimentado su reputación en la crueldad más extrema. Cuando el mundo oceánico de Aquinos intentó esconder a sus jóvenes y sus ciudades submarinas, Krexel envenenó sus mares, convirtiendo el azul vital en una sopa tóxica y putrefacta. Cuando la gente del desierto de Serión usó tormentas de arena para ocultar a sus rebeldes, transformó la atmósfera de su planeta en lluvia ácida, disolviendo no solo la arena, sino la esperanza. Y cuando las ciudades arbóreas de Verdania se negaron a entregar sus arboledas sagradas, quemó sus bosques desde la órbita, obligando a su gente a observar cómo sus hogares se convertían en cenizas ardientes,
una tragedia que nunca olvidarían. Cada victoria hegemónica fortalecía al imperio y debilitaba a la galaxia, un ciclo vicioso de poder y opresión. La resistencia se volvió rara, un susurro ahogado en la noche. La esperanza se volvió casi extinta, una vela parpadeante en la tormenta de plasma de la tiranía. Las pocas especies libres que quedaban vivían en un miedo constante, perpetuo, una sombra que nunca los abandonaba. Se escondían en campos de asteroides, en sistemas muertos, moviéndose sin cesar para evitar las patrullas hegemónicas. Comerciaban con susurros y secretos, recordando tiempos mejores solo en canciones tristes cantadas en la oscuridad, en el silencio del vacío que los rodeaba, un eco melancólico de un pasado glorioso. Algunos, en su desesperación, intentaron buscar aliados más allá de la galaxia conocida. Enviaron mensajes a distantes cúmulos estelares, implorando ayuda a civilizaciones desconocidas, a una mano amiga que nunca llegó. Pero el espacio era vasto y desolado, un mar interminable de oscuridad. Ninguna ayuda apareció. Otros, más místicos, se aferraron a sus dioses y antiguas profecías. Cada religión importante comenzó a hablar de un salvador inminente, alguien que regresaría para romper las cadenas de la opresión, para liberar a los esclavizados. Pero las profecías eran solo palabras, y las palabras, por muy poderosas que fueran, no podían detener los cañones de plasma de la hegemonía, ni el filo de su navaja tecnológica. Unos pocos grupos desesperados intentaron despertar los poderes durmientes de la galaxia, buscando tecnologías perdidas y armas olvidadas. Exploraron mundos muertos y ruinas ancestrales, pero los grandes poderes del pasado se habían desvanecido. La edad de oro de la galaxia había terminado. La hegemonía controlaba todo ahora, cada aspecto de la existencia. Ellos decidían qué especies vivían y cuáles morían, qué podía construirse y qué debía ser destruido. Eran dueños de las rutas comerciales, de las redes de comunicación, incluso de las leyes que regían los viajes espaciales. Un verdadero tablero de ajedrez galáctico donde movían las piezas a su antojo. El almirante Krexel, desde el puente de su nave insignia, contemplaba la galaxia que había ayudado a conquistar. Un vasto lienzo de poder y sometimiento. Miles de sistemas estelares se inclinaban ante el dominio hegemónico. Miles de millones de criaturas alienígenas trabajaban como esclavos, sus vidas reducidas a mera servidumbre. Civilizaciones enteras existían únicamente para satisfacer los intereses de la hegemonía. Pero algo lo inquietaba. Una espina en su mente. En todas sus conquistas, jamás habían encontrado rastro de los humanos, ni cuerpos, ni ruinas, ni un indicio de lo que había sucedido con los hijos de la Tierra. Era como si se hubieran desvanecido en la oscuridad entre las estrellas, engullidos por el silencio del vacío. Algunos científicos hegemónicos teorizaban que los humanos habían perecido durante su largo viaje hacia nuevos mundos. El viaje espacial era peligroso. Tal vez sus naves primitivas se habían averiado o estrellado contra asteroides. Quizás se habían quedado sin comida o sin aire. Otros creían que los humanos habían encontrado mundos deshabitados muy lejos y estaban construyendo nuevas civilizaciones en galaxias distantes. Si así fuera, no representaban una amenaza para la hegemonía. El espacio era infinito, y había espacio para todos, o eso se creía. Al almirante Krexel, en el fondo, le daba igual. Los humanos se habían ido. Sus antiguos aliados habían sido conquistados o estaban extintos. La galaxia pertenecía a la hegemonía ahora, era su tablero de ajedrez galáctico particular. Pero a veces, en los momentos de silencio entre batallas, se preguntaba cómo habían sido los humanos. Los registros antiguos los describían como inteligentes pero violentos, creativos pero destructivos. Habían construido ciudades hermosas y armas terribles. Habían creado arte y provocado guerras. Lo más importante, nunca se habían rendido. Incluso cuando la Tierra agonizaba, incluso cuando su gente se dispersaba por las estrellas, nunca habían perdido la esperanza. El almirante sacudió la cabeza, despidiendo esos pensamientos intrusivos. La esperanza era un lujo que la galaxia ya no podía permitirse. La hegemonía la había aplastado en cada especie que conquistaba, o al menos. Eso creía él, con una certeza que pronto se desmoronaría como cenizas de imperios olvidados ante la brutal realidad. Exactamente a las 347 horas del tiempo estándar galáctico, los sensores de la nave insignia del almirante Krexel
estallaron en alarmas. Algo masivo se movía en el espacio muerto cerca de Kepler 442b, un planeta rocoso sin valor en el borde del territorio hegemónico, una simple mota en el vasto lienzo de la conquista. Crexil se acercó a la pantalla principal, sus ojos negros reflejando las luces rojas de advertencia. El presentimiento de una tormenta de plasma inminente comenzó a crecer en su interior, un rugido distante de motores que no era el suyo. Su tripulación, Bexar, trabajaba frenéticamente en sus estaciones, intentando descifrar el incomprensible mensaje de sus instrumentos. «Informe», ordenó el almirante, su voz tan afilada como un cristal roto. Su tensión se sentía en cada fibra de su ser. El teniente Bexar Gorat levantó la vista de su estación de escaneo. «Señor, estamos detectando enormes firmas de energía. Algo se está encendiendo en la cuadrícula 77 alfa. Las lecturas de energía son imposibles, señor». «¿Imposibles cómo?». La pregunta resonó con impaciencia. «El objeto está generando más energía que una estrella pequeña, almirante», respondió Gorat, con un tono de voz que denotaba una mezcla de asombro y terror. «Pero no había nada en esa cuadrícula ayer. Nuestra última patrulla informó de espacio vacío». Crexl estudió la pantalla táctica, un tablero de ajedrez galáctico que de repente mostraba una pieza desconocida. Durante 300 años, la hegemonía había mapeado cada roca y nube de gas en este sector. Nada debería poder ocultarse de sus sensores. Nada tan grande podría aparecer de la nada, como surgido del silencio del vacío. «Lancen casas de reconocimiento», ordenó, su voz impregnada de una urgencia que rara vez mostraba. «Un escuadrón completo. Quiero confirmación visual de lo que sea que esté ahí fuera». Los cazas de reconocimiento se lanzaron desde el vientre de la nave insignia, como avispas furiosas, zumbando a través del espacio hacia las firmas de energía, sus cámaras y escáneres grabando cada detalle, el rugido de sus motores resonando en la inmensidad, preludio de un encuentro que cambiaría la faz de la galaxia para siempre. Lo que encontraron desafiaba toda lógica hegemónica. Una nave colgaba en la oscuridad, pero llamarla nave era como llamar a un océano un charco. La cosa era enorme, más allá de toda creencia, más larga que la mayoría de las estaciones espaciales, más ancha que algunas lunas. Su casco, de metal oscuro, estaba cubierto de patrones extraños que parecían cambiar y moverse con la luz de las estrellas, como si la propia estructura respirara. Un misterio indescifrable forjado con el filo de la navaja tecnológica de una civilización olvidada. «Por el vacío», susurró el teniente Gorat, su voz ahogada por el asombro. «¿Qué es esa cosa?». El almirante Crexil había visto muchas naves en su carrera, diseños alienígenas de un centenar de especies diferentes. Pero esta era algo nuevo, algo que no encajaba en su vasto archivo de conocimiento. El diseño del casco le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicarlo, como un recuerdo borroso al borde de la conciencia. Las proporciones eran incorrectas, demasiado largas, demasiado elegantes, demasiado perfectas para ser de cualquier especie conocida. «Señor», exclamó su oficial de comunicaciones, con la voz cargada de urgencia. «Estamos recibiendo transmisiones masivas de datos del objeto, miles de señales diferentes en múltiples frecuencias». «¿Alguna dirigida a nosotros?», inquirió Crexel, su mente trabajando a toda velocidad, intentando procesar lo imposible, de colocar esta pieza inesperada en su tablero de ajedrez galáctico. «No, señor, parecen ser comunicaciones internas. La nave está despertando, señor». Y como si respondiera a sus palabras, luces comenzaron a aparecer a lo largo del gigantesco casco. No las luces blancas y duras de las naves hegemónicas, sino suaves resplandores amarillos que recordaron a Crexel algo que no podía recordar. Un eco de un pasado desconocido. Las luces se extendieron por la superficie de la nave como una ola, insuflando vida en el metal inerte. Más naves comenzaron a aparecer de la nada, naves más pequeñas, pero aún enormes para los estándares normales. Se materializaron como si hubieran estado dormidas en el espacio oscuro entre los átomos. Pronto, docenas de naves gigantes flotaban en formación alrededor de la primera, un espectáculo imposible, surgido del silencio del vacío para desafiar la supremacía de la hegemonía. «Almirante», dijo la oficial de comunicaciones con la voz temblorosa, casi al borde de la histeria.
He identificado los protocolos de transmisión. Señor, estas son frecuencias de la Tierra. Son naves humanas. El puente quedó en silencio, roto solo por el suave zumbido de los instrumentos. Naves humanas. Pero los humanos estaban extintos. Eso era un hecho innegable, grabado en los anales de la historia galáctica. Habían desaparecido hacía 3 siglos, para no regresar jamás. El almirante Krexel sintió algo frío moverse por su pecho. No miedo exactamente. La hegemonía no conocía el miedo, pero sí la incertidumbre. Por primera vez en décadas se enfrentaba a algo completamente inesperado. Una variable que no podía controlar en su tablero de ajedrez galáctico. Envía una advertencia estándar. Ordenó, recuperando su aplomo, su voz un filo de navaja controlada. Naves desconocidas. Habéis entrado en espacio hegemónico sin permiso. Preparaos para ser abordados e inspeccionados. La oficial de comunicaciones envió el mensaje en todas las frecuencias estándar. Una formalidad sin mucho sentido. La respuesta llegó de inmediato, pero no en palabras, sino en una transformación inminente que heló la sangre. El casco de la nave humana más grande comenzó a cambiar. Paneles gigantescos se deslizaron, revelando armas del tamaño de bloques de ciudades enteras, una exhibición de poder que desafiaba la comprensión. Las lecturas de energía se dispararon tan alto que los sensores hegemónicos apenas podían medirlas, sobrecargados por la magnitud. Señor, dijo el teniente Gorat, con la voz muy baja, casi un susurro. Creo que nos están respondiendo. El almirante Krexl había conquistado 47 sistemas estelares en su carrera. Había doblegado la voluntad de innumerables especies alienígenas. Sabía cómo lidiar con el desafío. Mostrar una fuerza abrumadora. Hacerles entender que la resistencia era inútil. Apuntad a su nave más grande, ordenó. Preparen el cañón destructor de planetas. Un disparo de demostración a través de su proa debería dejar claras nuestras intenciones. El arma principal de la nave insignia era el orgullo de la ingeniería hegemónica. Un cañón de plasma capaz de agrietar continentes y evaporar océanos, de desatar una tormenta de plasma del infierno. Ningún escudo de nave podía soportar su poder. Ninguna armadura podía desviar su furia. Se jactaban. El arma se cargó con un sonido que era como un trueno distante resonando en el vacío. La energía se acumuló en el cañón masivo, tan brillante que dolía a los ojos. La tripulación observó sus pantallas mientras las computadoras de puntería se fijaban en la nave humana. Fuego, ordenó el almirante Krexl. El destructor de planetas habló con la voz de una estrella naciente. Un rayo de plasma puro, más caliente que el núcleo de un sol, se lanzó a través del espacio hacia la nave humana. No estaba destinado a destruirla, solo a demostrar el poder hegemónico. El rayo pasaría lo suficientemente cerca como para sobrecargar sus escudos y deshabilitar sus armas. Una advertencia contundente. Pero el rayo de plasma impactó algo a 10 metros del casco de la nave humana y simplemente desapareció. No fue reflejado, no fue absorbido. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. Como un fantasma en el silencio del vacío. ¿Qué acaba de pasar?, exigió el almirante, su voz teñida de una incredulidad furiosa. Desconocido, señor, respondió el teniente Gorat, sus manos danzando sobre sus instrumentos. La energía simplemente dejó de existir. Hay algún tipo de campo alrededor de su nave que nuestros sensores no pueden penetrar. Imposible. Nada puede detener por completo un disparo de un destructor de planeta. La voz de Krexl era un rugido silencioso de rabia contenida, de una seguridad inquebrantable que ahora se resquebrajaba. Señor, estoy detectando una acumulación masiva de energía de múltiples naves humanas. Creo que se están preparando para devolver el fuego. El almirante Krexl sintió el primer momento real de duda en su larga carrera. Los humanos poseían una tecnología que la hegemonía no comprendía, defensas que no podían penetrar. Y si sus armas estaban a la altura de sus escudos, señor, gritó el oficial de comunicaciones. Transmisión entrante de la nave insignia humana. Están transmitiendo en todas las frecuencias, espectro completo. Ponlo en pantalla. La pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de las lecturas tácticas, mostraba el puente de la nave humana. Una mujer serena y dominante estaba sentada en la silla del capitán, vistiendo un uniforme azul oscuro y plateado. Era humana, obviamente, pero algo era diferente en ella.
Sus ojos eran más agudos de lo normal, sus movimientos demasiado precisos, calculados, cada gesto un filo de la navaja táctica. Cuando habló, su voz llevó el peso de la autoridad absoluta, resonando en el puente hegemónico, como una sentencia ineludible. Soy la capitana Sarah Chen, de la nave Prometeo de la Tierra Unida. Dijo, usted ha disparado contra mi nave sin provocación. En los viejos tiempos, esto se consideraría un acto de guerra. El almirante Krexel dio un paso al frente, permitiendo que la cámara captara su imponente estatura y las cicatrices que adornaban su rostro, marcas de innumerables victorias. Soy el almirante Krexel de la Cuarta Flota de la Hegemonía, replicó, con una voz cargada de su habitual arrogancia. Este es espacio hegemónico. Entregará sus naves para inspección, o enfrentará las consecuencias. La capitana Chen inclinó ligeramente la cabeza, como si sopesara sus palabras, un gesto de calma, que contrastaba con la tormenta de plasma que se avecinaba. Luego, sonrió. No era una expresión agradable. No había amabilidad en ella, solo una certeza fría, implacable. Almirante dijo, he estado estudiando su hegemonía durante mucho tiempo. 300 años, para ser precisos. La inteligencia artificial de mi nave ha estado escuchando sus comunicaciones, analizando sus tácticas, aprendiendo sus debilidades. Cada movimiento en su tablero de ajedrez galáctico ha sido anticipado. Imposible, exclamó Krexel. Nuestro cifrado se basa en matemáticas que mi gente resolvió antes de que ustedes descubrieran el fuego. Chen lo interrumpió, con una autoridad que no admitía réplica. Sabemos de Altaria Prime, sabemos de los Harmonitas, sabemos de los clanes Tanax y de cada otra especie que han masacrado o esclavizado. La capitana humana se puso de pie, su figura proyectando una sombra ominosa. Detrás de ella el almirante Krexel pudo ver a otros humanos moviéndose con la misma precisión mejorada. Una coordinación sobrenatural. Su tecnología claramente superaba con creces lo que la humanidad había poseído 3 siglos atrás. Un salto evolutivo que nadie había previsto, ni siquiera en las más audaces profecías. Usted tiene exactamente una oportunidad, continuó la capitana Chen, su voz como el filo de una navaja que se cerraba inexorablemente. Retire su flota de este sistema inmediatamente, libere a sus esclavos, regrese a sus mundos de origen y desmantele su maquinaria de guerra. Haga esto, y la humanidad podría mostrarle misericordia. El almirante Krexel soltó una risa, pero el sonido se sentía forzado, incluso para sus propios oídos. Usted es una sola nave contra toda mi flota. No puede amenazar a la hegemonía. ¿Una nave? El almirante Krexel aún no lo comprendía. La sonrisa de la capitana Chen se amplió, transformándose en una expresión de pura confianza, de un poder contenido que estaba a punto de desatarse. Almirante, no está prestando atención. De repente, la pantalla táctica se llenó de nuevos contactos. La pantalla estalló en un mar de luces. Naves aparecieron por todo el sistema, como si se materializaran de la nada, del mismo silencio del vacío. No solo naves humanas, sino criaturas de tamaño imposible, moviéndose entre las estrellas, en todas partes, como una fuerza imparable. Las cálidas luces amarillas, esas que habían inquietado a Krexel, ahora irradiaban por todo el sistema, un faro inequívoco. La humanidad había regresado. Verá, almirante, dijo la capitana Chen, con una calma espeluznante, no desaparecimos hace 300 años. Hemos estado preparándonos, construyendo, aprendiendo, y ahora estamos despiertos. La transmisión terminó, dejando al almirante Krexel mirando fijamente una pantalla llena de naves enemigas. Por primera vez en su carrera, estaba superado en número. Por primera vez en décadas, la hegemonía se enfrentaba a un enemigo que no comprendía. Señor, susurró el teniente Gorat, con la voz apenas audible. ¿Cuáles son sus órdenes? El almirante Krexel miró la pantalla táctica, un tablero de ajedrez galáctico donde sus piezas estaban irrevocablemente cercadas. Cientos de naves humanas rodeaban su flota. Sus armas estaban cargadas y listas. Sus escudos eran impenetrables, y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz hacía una pregunta que nunca antes había necesitado considerar: ¿y si la hegemonía no pudiera ganar? La sombra de la duda, esa misma que él había inculcado en millones de almas, ahora se cernía sobre él. La capitana Sarah Chen,
Abrió los ojos al sonido de las alarmas de batalla. Un rugido distante de motores que no era ajeno a su espíritu. La tapa de la criocápsula se abrió con un silbido, liberando 3 siglos de sueños almacenados. Su cuerpo se sentía extraño, pero vigorizado, mejorado por nanomáquinas que habían reconstruido sus células mientras dormía. Su mente estaba más aguda, más rápida, conectada a sistemas que nunca había imaginado cuando la Tierra era su hogar. Un verdadero filo de la navaja tecnológica encarnado en un ser humano. Informe de estado, Atlas, dijo, incorporándose mientras el aire cálido llenaba sus pulmones. Un despertar de un sueño profundo. La voz de la inteligencia artificial llenó la pequeña cámara, tranquila a pesar de la emergencia. Capitana, hemos sido interceptados por fuerzas hegemónicas hace aproximadamente 47 minutos. He seguido el protocolo 7 y he iniciado los procedimientos de despertar de emergencia para el personal esencial. Sara se puso de pie, sus piernas sintiéndose más fuertes de lo que recordaba. El proceso de mejora había funcionado perfectamente. Cada humano a bordo del Prometeo había sido mejorado durante su largo sueño, transformado en una versión superior de sí mismo. Reflejos más rápidos, curación mejorada, inteligencia amplificada, resistencia a la radiación, veneno y ataques mentales. Habían aprendido de los errores de la Tierra, de las cenizas de su imperio. Muéstrame la galaxia, Atlas. Las paredes de la cámara se volvieron transparentes, revelando el puente del Prometeo a su alrededor. Pero no fue eso lo que le encogió el corazón. Pantallas holográficas llenaron el aire, mostrando 3 siglos de historia grabada. Especies esclavizadas, mundos destruidos, civilizaciones enteras borradas por el hambre insaciable de conquista de la hegemonía. Cada aliado que la humanidad había conocido se había ido, reducido a un mero recuerdo en la vasta e indiferente galaxia, un testamento a la brutalidad. Los pacíficos altarianos que habían enseñado a los humanos sobre el arte y la música, los sabios armonitas, que podían curar mentes con sus canciones de cristal, los orgullosos guerreros Tanax, que habían luchado junto a los soldados humanos en las antiguas guerras, todos ellos conquistados, esclavizados, sus culturas destruidas, sus espíritus rotos. ¿Cuántas naves tienen rodeándonos?, preguntó Sara, poniéndose su uniforme mejorado, cada movimiento un cálculo preciso. 47 naves hegemónicas, capitana, lideradas por el almirante Krexel, uno de sus comandantes más exitosos, ha exigido nuestra rendición. Sara caminó por la puerta de su camarote hacia el puente principal. Otros oficiales ya estaban en sus estaciones, recién despertados de sus propias criocápsulas. Se movían con la gracia fluida de humanos mejorados, sus mentes conectadas inalámbricamente a los sistemas de la nave, una red de pensamiento unificado en el tablero de ajedrez galáctico. El comandante James Torres levantó la vista de la estación táctica. Capitana, la hegemonía acaba de disparar su arma principal contra nosotros. ¿Algún tipo de cañón de plasma? ¿Informe de daños?, preguntó Sara, su voz tranquila pero expectante. Ninguno. Nuestros escudos cuánticos desviaron el ataque por completo. No parecen entender nuestra tecnología defensiva. Sara asintió. Atlas había pasado 3 siglos analizando cada transmisión hegemónica, cada especificación técnica que habían emitido. La IA había aprendido sus debilidades y diseñado contramedidas para todas sus armas. Un verdadero filo de la navaja tecnológica. Atlas, despierta a las tripulaciones militares, a todas ellas. Capitana, eso significará despertar a más de 50.000 efectivos de combate. ¿Está segura? La pregunta de la IA resonó con una leve preocupación, la única señal de duda en la inquebrantablemente sintética. Sara miró las pantallas holográficas que mostraban el estado actual de la galaxia. Miles de millones de alienígenas viviendo en esclavitud, cientos de especies reducidas a herramientas de la maquinaria de guerra hegemónica, niños nacidos en cadenas que nunca habían conocido la libertad. Sí, despiértalos a todos, ordenó, su voz firme, sin atisbo de duda. Es hora de que la galaxia recuerde por qué luchan los humanos. En las secciones militares profundas del Prometeo, las criocápsulas comenzaron a abrirse por millares, liberando a sus ocupantes. Estos no eran humanos ordinarios, eran los mejores soldados de la Tierra, elegidos para esta misión antes de que el planeta muriera. Mejorados no solo con nanomáquinas, sino con implantes militares que los convertían en armas vivientes,
cada uno un rugido de motores en miniatura, listo para la batalla. La teniente comandante Elena Vázquez despertó en la bahía de Casas, su mente conectada inmediatamente a la computadora de su nave. A su alrededor otros pilotos despertaban en sus propias cabinas, sus cuerpos ya sujetos a casas que habían sido construidos durante el largo viaje. Máquinas de guerra pulidas a la perfección. El mayor David Kim abrió los ojos en la sección de marines, sintiendo el peso de la armadura de potencia asentándose alrededor de su estructura mejorada. Sus soldados despertaban a su alrededor, cada uno un veterano de las guerras finales de la Tierra, fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Se habían ofrecido voluntarios para esta misión sabiendo que podrían despertar para encontrar a su especie extinta. En cambio, despertaron para encontrar a su especie necesaria, imprescindible. Atlas, ordenó Sara desde el puente. Abre un canal al almirante hegemónico. La pantalla principal se llenó con la imagen del almirante Krexel. Sara había leído sus archivos durante su despertar. Una carrera construida sobre el miedo y la crueldad. Mundos quemados bajo su mando. Especies enteras esclavizadas bajo su atenta mirada. Un depredador en el tablero de ajedrez galáctico. Soy el almirante Krexel, de la cuarta flota de la hegemonía, dijo el alienígena, su voz resonando con una autoridad que Sara ya había visto antes. Este es espacio hegemónico. Entregará sus naves para inspección, o enfrentará las consecuencias. Sara lo estudió cuidadosamente alto, de piel gris, con el porte de alguien que nunca había conocido la derrota. Su tripulación se movía nerviosamente detrás de él. Tenían miedo, pero no de los humanos, sino de decepcionar a su almirante, de incurrir en su ira gélida. ¿Almirante?, replicó Sara, su voz tan tranquila como la calma antes de una tormenta de plasma, pero con una firmeza inquebrantable. He estado estudiando su hegemonía durante mucho tiempo, 300 años, para ser precisos. La inteligencia artificial de mi nave ha estado escuchando sus comunicaciones, analizando sus tácticas, aprendiendo sus debilidades, cada movimiento en su tablero de ajedrez galáctico. El almirante intentó interrumpir, pero Sara continuó, su voz cobrando un tono más duro, más resolutivo. Usted tiene exactamente una oportunidad. Retire su flota de este sistema inmediatamente, libere a sus esclavos, regrese a sus mundos de origen y desmantele su maquinaria de guerra. Haga esto, y la humanidad podría mostrarle misericordia. El almirante Krexel rió, pero su risa era hueca, desprovista de su habitual seguridad. Usted es una sola nave contra toda mi flota. No puede amenazar a la hegemonía. Sara sonrió. Se sintió bien sonreír después de 3 siglos de sueño. Un gesto cargado de significado. Una nave, almirante, no está prestando atención. Hizo un gesto a Atlas, y la IA activó sistemas que habían estado construyéndose durante décadas. Por todo el sistema Kepler, otras naves humanas comenzaron a desactivar su camuflaje, apareciendo como espectros del silencio del vacío. No eran solo naves colonias, sino naves de guerra que habían sido construidas durante el viaje, fábricas espaciales que nunca habían dejado de trabajar, plataformas de armas disfrazadas de asteroides, cada una un filo de la navaja tecnológica. El propio Prometeo comenzó a transformarse. Su casco civil se abrió como una flor, revelando la fortaleza militar oculta en su interior. Casas salieron de las bahías de lanzamiento como abejas furiosas, un rugido de motores que llenó el espacio. Sistemas de armas, ocultos durante siglos, se encendieron con la luz de pequeños soles. Verá, almirante, dijo Sara, su voz resonando con la autoridad de una especie que había regresado del olvido. No desaparecimos hace 300 años, hemos estado preparándonos, construyendo, aprendiendo, y ahora estamos despiertos. Terminó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Atención a todos, habla la capitana. Durante 300 años, hemos dormido mientras la galaxia ardía. Despertamos para encontrar a nuestros amigos esclavizados y a nuestros enemigos triunfantes. Esto termina hoy. La tripulación del puente trabajó con una eficiencia mejorada, sus mentes procesando información más rápido de lo que cualquier humano normal podría lograr. Habían entrenado para este momento durante toda su vida. Luego durmieron mientras sus cuerpos eran mejorados más allá de los límites humanos, convirtiéndose en el filo de la navaja táctica definitiva. Táctico, ¿cuál es nuestra situación?, preguntó Sara.
su voz resonando con un eco de anticipación. El comandante Torres respondió sin levantar la vista de su estación. Los tenemos rodeados, capitana. 47 naves hegemónicas contra más de 300 naves humanas. Nuestras armas están cargadas y listas. Comandante Vázquez, informe del ala de cazas. La voz de Elena llegó a través del sistema de comunicación desde su cabina, clara y resuelta. Todos los cazas lanzados y en formación, capitana. Tenemos 1500 pilotos listos para el combate. Nuestros sistemas de enlace neural funcionan perfectamente. Mayor Kim, estado de las fuerzas terrestres. La voz de David era tranquila a pesar de la situación. Una roca de calma en la inminente tormenta de plasma. 30.000 marines listos para el despliegue. Capitana, nuestra armadura de potencia funciona dentro de los parámetros normales. Si necesita que tomemos alguna nave hegemónica intacta, podemos hacerlo. Sara asintió. Los humanos estaban listos, pero esto era más que ganar una batalla. Se trataba de enviar un mensaje a toda la galaxia, un eco de esperanza. Después de 3 siglos de opresión, la esperanza había regresado. Atlas transmite en todas las frecuencias, espectro completo, cada canal de comunicación en la galaxia. Canal abierto. La capitana Sara se puso de pie, sabiendo que sus palabras serían escuchadas en cada mundo, en cada nave, en cada campo de esclavos del espacio hegemónico. Cuando habló, su voz llevó la autoridad de una especie que había sobrevivido a la muerte de su mundo natal, de entre las cenizas de un imperio. Soy la capitana Sara Chen, de la nave Prometeo de la Tierra Unida, hablando en nombre de toda la humanidad. Durante 300 años, habéis vivido bajo la bota de la hegemonía. Habéis visto a vuestros hijos esclavizados, vuestras culturas destruidas, vuestra esperanza aplastada, reducida a cenizas. En la pantalla táctica, las naves hegemónicas comenzaban a moverse, intentando formar formaciones defensivas, pero eran demasiado lentas, sus tácticas demasiado predecibles. Atlas las había estudiado durante siglos, y conocía cada uno de sus movimientos antes de que los hicieran. Un verdadero tablero de ajedrez galáctico. Somos los descendientes de la Tierra, continuó Sara, su voz un eco de la historia y el destino. Somos los hijos de un mundo que murió para que pudiéramos vivir. Hemos dormido durante 3 siglos, y hemos despertado para encontrar la galaxia encadenada. La primera nave hegemónica abrió fuego. Cañones de plasma que podían destruir ciudades, lanzaron su furia contra la flota humana. El ataque impactó los escudos humanos y se desvaneció inofensivamente, absorbido por una tecnología que la hegemonía no podía comprender, un filo de la navaja que cortaba cualquier ataque. Pero las cadenas pueden romperse, dijo Sara. La tiranía puede ser derrotada, y la esclavitud puede terminar. Hoy, la galaxia aprende que la humanidad ha regresado, y traemos con nosotros lo único que la hegemonía no puede destruir. Las armas humanas dispararon por primera vez en 3 siglos. Pero estas no eran las armas rudimentarias de la vieja Tierra. Estas eran armas inteligentes, guiadas por inteligencia artificial, armas que se adaptaban a las defensas enemigas y aprendían de cada disparo. Los escudos hegemónicos, diseñados para detener plasma y haces de partículas, no ofrecieron protección contra los disruptores cuánticos humanos. 3 naves hegemónicas simplemente dejaron de existir, sus átomos dispersos por el espacio. Traemos esperanza, finalizó Sara, y con esas palabras, el rugido de los motores humanos se desató en una sinfonía de destrucción controlada. La batalla terminó antes de que realmente comenzara. La flota del almirante Krexil, el terror de la galaxia, huyó con la mitad de sus naves destruidas, llevándose consigo una noticia que sacudiría a la hegemonía hasta sus cimientos. La humanidad había regresado, y no eran nada parecido a lo que la galaxia recordaba. Fantasmas del silencio del vacío. La noticia se propagó más rápido que la luz misma a través de las redes de comunicación cuántica de la galaxia. En campos de esclavos de mundos distantes, en bases rebeldes ocultas, en las prisiones más profundas del imperio hegemónico, el mensaje imposible llegó a cada rincón del espacio conocido. La humanidad había regresado. Los barcos supervivientes del almirante Krexler regresaron cojeando al espacio hegemónico, llevando informes que el alto mando se negaba a creer. Humanos con armas que podían deshacer la materia misma. Naves que aparecían de la nada, del silencio del vacío.
Tecnología que hacía inútiles sus mejores armas. Un filo de la navaja tecnológica que los superaba por completo, pero la evidencia era innegable. 3 destructores hegemónicos simplemente se habían desvanecido, sus átomos esparcidos al polvo cósmico. El orgullo de la cuarta flota había huido de criaturas que la galaxia creía extintas. En el puente de la UES Prometeo, la capitana Sarah Chen observó cómo los sensores de largo alcance de su nave detectaban las señales de despertar de toda la galaxia. Luces verdes aparecieron en la pantalla táctica, una por una. Otras naves humanas comenzaron sus procedimientos de despertar de emergencia. Un renacer masivo. Atlas, ¿cuántas naves están respondiendo a nuestra señal?, preguntó Sarah. 43 naves coloniales han confirmado protocolos de despertar exitosos, capitana. Población total aproximada de 172 millones de humanos. Los activos militares incluyen 215 naves capitales, más de 8.000 casas y múltiples plataformas de fabricación. Sarah sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tantos habían sobrevivido al viaje. Tristeza por las naves que nunca responderían a su llamada, perdidas en el frío y oscuro espacio entre las estrellas, cenizas de imperios no nacidos. ¿Alguna noticia de la UES Desafío?, inquirió, su voz llena de expectación. La nave de la comandante Elena Vázquez responde normalmente, capitana. Ella informa de un despertar exitoso de todo el personal militar. Su flota se está moviendo hacia el sistema alariano según lo planeado. El plan había sido simple en concepto, aterrador en su ejecución. Cada flota humana atacaría un bastión hegemónico diferente simultáneamente, no para conquistar, sino para liberar. Para mostrar a la galaxia que la era del miedo estaba terminando, que un nuevo amanecer se abría en el tablero de ajedrez galáctico. Elena Vázquez se encontraba en el puente de la UES Desafío, observando cómo Altaria Prim se hacía más grande en la pantalla principal. El planeta que alguna vez había sido el corazón cultural de la galaxia ahora era un mundo fortaleza hegemónico. Sus hermosas ciudades de cristal habían sido reemplazadas por grises instalaciones militares. Sus monumentos artísticos habían sido derribados y sustituidos por estatuas de líderes hegemónicos. Una imposición brutal de su voluntad. Comandante, informó su oficial táctico. Estamos detectando instalaciones defensivas masivas en órbita. Más de 300 plataformas de armas y una flota de batalla hegemónica completa. Elena asintió. Había esperado una fuerte resistencia. Altaria Prime era demasiado importante para que la hegemonía la dejara ligeramente defendida. Pero la inteligencia humana estaba 3 siglos por delante de la tecnología hegemónica. Una ventaja insuperable. Un filo de la navaja tecnológico. Lancen el protocolo de liberación, ordenó. Alrededor del desafío el espacio se llenó de miles de pequeños objetos que parecían semillas metálicas. Se extendieron por todo el sistema, cada uno guiado por un fragmento de inteligencia artificial humana. Los sensores hegemónicos no podían rastrearlos a todos, estaban sobrepasados. Las semillas metálicas alcanzaron sus objetivos en cuestión de minutos. Las plataformas de armas hegemónicas vieron sus sistemas invadidos por virus que dirigieron sus propias armas unas contra otras. Las redes de comunicación transmitieron órdenes falsas que enviaron naves a posiciones equivocadas. Los generadores de escudos comenzaron a transmitir en frecuencias que cegaban sus propios sensores. Una tormenta de plasma virtual que desorganizó las defensas enemigas por completo. Todos los cazas, inicien las incursiones de liberación, ordenó Elena. Recordad, estamos aquí para liberar esclavos, no para destruir mundos. Los cazas humanos que se lanzaron desde el desafío eran obras de arte tanto como armas de guerra. Cada piloto estaba conectado a su nave a través de implantes neurales que habían sido mejorados durante el largo sueño. Un verdadero filo de la navaja tecnológica. No solo pilotaban sus cazas, se convertían en ellos. El teniente Marcus Webb lanzó su caza hacia la superficie de Altaria Prime. Su mente fusionada con la computadora de su nave. Podía sentir las corrientes de aire alrededor de sus alas, percibir el calor de sus motores, experimentar el espectro electromagnético como colores que no tenían nombre. Su objetivo era un campo de esclavos a las afueras de las ruinas de la antigua capital altariana. Los informes de inteligencia mostraban más de 50.000 altarianos aprisionados allí,
obligados a extraer cristales raros para las armas hegemónicas, sus vidas reducidas a mera servidumbre, cenizas de un imperio en decadencia. Los cazas hegemónicos se alzaron para interceptarlo, pero se movían como si nadaran a través de un líquido espeso en comparación con los reflejos humanos. Marcus giró su nave a través de maniobras que deberían haberla destrozado, su cuerpo mejorado manejando fuerzas G que matarían a una persona normal. Las armas de los cazas hegemónicos no podían fijar un objetivo que se movía como un pensamiento líquido. La nave de Marcus bailó entre sus ráfagas de plasma, devolviendo el fuego con una precisión matemáticamente perfecta. Cada disparo deshabilitó en lugar de destruir, enviando a los cazas enemigos a girar sin peligro hacia el suelo, un espectáculo de habilidad y contención. En la superficie del planeta, el mayor David Tim lideró a sus marines hacia la puerta principal del campo de esclavos. Su armadura de potencia lo hacía parecer un tanque andante, pero se movía con la gracia de un bailarín. Detrás de él, 1000 soldados humanos avanzaron a través de las defensas inexpugnables de la hegemonía, un rugido de motores que no era de metal, sino de carne y espíritu. La hegemonía había construido sus fortificaciones para detener ataques convencionales. No habían previsto humanos que pudieran atravesar paredes sólidas, ni armas que pudieran apagar la electrónica a distancia, ni soldados que pudieran coordinar sus acciones a través de una red mental compartida. Un verdadero tablero de ajedrez galáctico. Abran la puerta principal, ordenó David, su voz transmitida directamente a las mentes de sus soldados. La sargento Lisa Park colocó su mano sobre la enorme barrera metálica que mantenía a los altarianos prisioneros. Los sistemas de su armadura analizaron la estructura molecular de la puerta en microsegundos. Luego generaron un campo que hizo que el metal simplemente fluyera como agua. Una proeza tecnológica increíble. Los guardias hegemónicos dentro del campamento levantaron sus armas, pero se movieron demasiado lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para ellos. Los soldados humanos aparecieron detrás de ellos como fantasmas, aturdiéndolos con disruptores neurales antes de que pudieran disparar un solo tiro. El mayor Kim entró en el patio central del campamento, donde miles de altarianos se acurrucaban con miedo. Estaban delgados y pálidos, su piel azul natural tornada gris por la desnutrición y la desesperación. La mayoría nunca había visto un humano antes, pero de alguna manera sabían que estas extrañas criaturas no eran sus enemigos. Soy el mayor David Kim del Cuerpo de Marines de la Tierra Unida, anunció. Los sistemas de traducción de su armadura convertían sus palabras en un altariano perfecto. Por orden de la capitana Sarah Chen y la autoridad de la humanidad, este campamento ha sido liberado. Sois libres. Un anciano altariano dio un paso al frente. Su cuerpo temblaba de edad y agotamiento. Libres, susurró. Pero la hegemonía volverán. Siempre vuelven. David se quitó el casco mostrando a los altarianos su rostro humano, un gesto de vulnerabilidad y fuerza. Ya no, la humanidad ha regresado a la galaxia. La era de la hegemonía está terminando. Escenas similares se desarrollaron por toda la galaxia mientras las flotas humanas atacaban los bastiones hegemónicos, una tormenta de plasma liberadora que barría la tiranía. Las ciudades de cristal de los armonitas fueron liberadas de sus campos de amortiguación psíquica. Los orgullosos clanes Tanax fueron liberados de su servicio forzado, su honor restaurado. Docenas de especies que habían vivido en la esclavitud durante generaciones vieron la luz del día por primera vez en siglos, sus ojos brillando con una esperanza renovada. Pero la mayor victoria de la humanidad no fue militar. Fue el simple acto de mostrar misericordia, una cualidad olvidada en la galaxia. Cuando los soldados hegemónicos se rindieron, los humanos no los ejecutaron. Cuando los civiles hegemónicos fueron capturados, los humanos no los esclavizaron. Cuando mundos hegemónicos enteros cayeron, los humanos ofrecieron a su gente una elección: continuar el ciclo de opresión o ayudar a construir algo mejor. En el mundo hegemónico de Bexar Menor, el capitán John Harrison aceptó la rendición de toda una flota hegemónica. El almirante enemigo, un Citan llamado Sips, esperaba ser torturado para obtener información o ejecutado como ejemplo, un destino que la hegemonía imponía sin dudar. En cambio, el capitán Harrison le ofreció café y le mostró grabaciones de los mundos liberados, no propaganda, sino la simple verdad. Antiguos esclavos reconstruyendo sus culturas, niños jugando libremente por primera vez en sus vidas,
especies trabajando juntas para curar las heridas de 3 siglos. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Sid, su voz serpentina llena de confusión, de asombro. Porque tienes una elección que hacer, respondió Harrison. Puedes seguir sirviendo a un imperio construido sobre el miedo y el dolor, o puedes ayudarnos a construir algo mejor. La elección es tuya. Era una elección que no se había ofrecido a la galaxia en 300 años. La elección de ser algo más que víctima o opresor. La elección de la esperanza. Esa misma que la hegemonía había intentado aplastar hasta convertirla en cenizas. No todos los comandantes hegemónicos eligieron la rendición. No todas las batallas terminaron en victoria humana. La hegemonía todavía controlaba vastas flotas e innumerables mundos, un formidable tablero de ajedrez galáctico. Pero por primera vez en siglos sentían miedo. El almirante Krexl estaba en la cámara de alto mando del mundo capital hegemónico, enfrentando preguntas de sus superiores que no podía responder. ¿Cómo habían desarrollado los primitivos humanos una tecnología tan avanzada? ¿Cómo habían ocultado flotas enteras durante 3 siglos? ¿Cómo podían ser detenidos? Los humanos no son lo que esperábamos, admitió a los comandantes reunidos, su voz un eco de la derrota. Luchan con una coordinación que no podemos igualar. Sus armas utilizan principios que no comprendemos. Y lo peor de todo, ¿qué?, exigió el Supremo Señor, Supremo Takmor, gobernante del imperio hegemónico, su voz resonando como un rugido de motores enfurecidos. Muestran misericordia, mi señor, a sus enemigos, a nuestra gente. Ofrecen elección en lugar de cadenas, y algunas de nuestras propias fuerzas están empezando a escuchar. Los ojos del Supremo Señor Supremo ardieron con rabia, una tormenta de plasma furiosa. Entonces no les mostraremos misericordia a cambio. Preparen las flotas del juicio final, preparen los destructores de planetas. Si no podemos gobernar la galaxia, la quemaremos antes de rendirla. Pero en los lugares profundos de la capital hegemónica, en los cuarteles de esclavos y campos de trabajo, historias susurradas se propagaban como un incendio forestal. Historias de humanos que lucharon no por la conquista sino por la libertad. Historias de una antigua promesa finalmente cumplida. La galaxia estaba despertando, y estaba empezando a recordar lo que se sentía la esperanza, esa llama que se creía extinta, ahora revitalizada por el filo de la navaja de la verdad. La batalla final comenzó en Bexar Prime, el mundo del trono del imperio hegemónico. Era un planeta fortaleza cubierto de armas que podían destruir flotas enteras, ciudades construidas como bases militares, montañas ahuecadas y llenas de fábricas que producían instrumentos de guerra, un coloso defensivo en el tablero de ajedrez galáctico. La capitana Sarah Chen se encontraba en el puente de la West Prometeo, mientras la flota humana combinada se acercaba a la capital enemiga. Una fuerza impresionante. Alrededor de su nave insignia, volaban naves de cada especie que la hegemonía había oprimido. Naves alarianas con cascos que cantaban como campanas de cristal. Naves armonitas que se movían como criaturas vivientes. Naves de guerra Tanax, erizadas de armas y ardiendo por la venganza, sus motores rugiendo en promesa de justicia. Pero este no era un ejército de conquista. Este era un ejército de liberación. Atlas, informe de estado de las defensas enemigas. La voz de la IA era calmada, precisa, un eco de la verdad inquebrantable. Bexar Prime está protegida por más de 15.000 plataformas de armas, capitana. Tienen suficiente potencia de fuego para vitrificar un continente cada segundo. El Supremo Señor Supremo Takmor parece estar preparando algún tipo de arma final. Sarah estudió las pantallas tácticas. La hegemonía había reunido sus fuerzas restantes aquí para una última resistencia. Cada nave que podían perdonar, cada arma que podían construir. Si la humanidad fallaba aquí, la guerra podría continuar durante décadas, arrastrando a la galaxia a una espiral de conflicto sin fin. ¿Qué clase de arma final?, preguntó Sarah, la tensión palpable en su voz. Desconocido, capitana, pero las lecturas de energía sugieren que se están preparando para agrietar el núcleo del planeta. Un acto final de despecho que destruiría su propia capital antes de verla caer. Sarah sintió una ira fría acumulándose en su pecho, una tormenta de plasma interior. Incluso enfrentando la derrota, la hegemonía elegía la destrucción sobre la rendición. Preferirían matar a miles de millones de su propia gente antes que admitir que estaban equivocados. Abre un canal a todas las naves,
Transmisión de espectro completo. El sistema de comunicación la conectó con cada nave de la flota de liberación. Naves humanas, naves alarianas, naves de guerra, Tanax, naves semilla, harmonitas que transportaban a los supervivientes de una especie casi extinta, todos unidos en un propósito común. A todas las naves, habla la capitana Chen. Hemos llegado al corazón del imperio hegemónico, el último bastión de la tiranía en nuestra galaxia. Hoy, ponemos fin a 3 siglos de opresión. En su pantalla táctica, pudo ver la flota enemiga moviéndose en posiciones defensivas, miles de naves preparándose para la batalla que decidiría el futuro de la galaxia. Pero Sara sabía que esta guerra no se ganaría solo con armas, sino con algo más profundo, algo que la hegemonía nunca había comprendido. Pero no estamos aquí como conquistadores, continuó, su voz resonando con una verdad innegable. Estamos aquí como liberadores. Nuestro enemigo cree que la fuerza proviene del miedo. Creen que el poder proviene de la capacidad de destruir. Hoy les mostraremos que están equivocados. Hizo un gesto a Atlas y la IA comenzó a transmitir en frecuencias que la hegemonía nunca había imaginado que pudieran usarse para la comunicación. Frecuencias que llegaban no solo a sus naves, sino a cada dispositivo de comunicación en el planeta de abajo, penetrando el silencio del vacío de sus mentiras. Ciudadanos de Bexar Prime, la voz de Sara hizo eco por cada calle y edificio de la capital hegemónica. Se os ha dicho que los humanos somos vuestros enemigos. Se os ha dicho que venimos a destruir vuestro mundo y a esclavizar a vuestra gente. Esto es una mentira. En la superficie del planeta, en los profundos niveles industriales donde la clase trabajadora Bexar vivía en la pobreza, rostros alienígenas se volvieron hacia pantallas ocultas y receptores secretos. Por primera vez en sus vidas, escucharon palabras que no eran órdenes ni amenazas, un rugido de motores de verdad en un mar de falsedad. Hace 300 años, Atlas comenzó a estudiar vuestra historia, no la propaganda que vuestros líderes difundieron, sino la verdad. Y aprendimos algo que vuestros gobernantes esperaban que nunca supierais. La IA liberó los datos que había recopilado durante 3 siglos de escucha. Registros arqueológicos, análisis genéticos, patrones culturales ocultos en los archivos más profundos, información que pintaba una imagen que la hegemonía había trabajado desesperadamente por borrar, reduciéndola a cenizas. No siempre fuisteis conquistadores, dijo Sara, sus palabras llegando a cada rincón de la capital hegemónica. Antes de la hegemonía, vuestro pueblo era de artistas y filósofos. Construisteis ciudades de belleza y asombro. Creasteis arte que podía hacer llorar a la piedra y música que podía curar a los enfermos. Un verdadero florecimiento cultural. En los distritos de trabajo de Bexar Prime, un anciano obrero de fábrica llamado Grixal detuvo su línea de montaje y miró fijamente una pantalla oculta. Las imágenes mostraban antiguas ruinas en su mundo natal, esculturas y pinturas creadas por sus antepasados, cosas hermosas que habían sido declaradas ilegales por la hegemonía siglos atrás, borradas de la memoria colectiva, convertidas en cenizas de imperios pasados. Vuestros gobernantes actuales ni siquiera son vuestros verdaderos líderes, continuó Sara. Son descendientes de la primera hegemonía que conquistó a vuestra especie hace 800 años. Destruyeron vuestra cultura y la reconstruyeron como un arma. Os hicieron olvidar quiénes erais realmente. El Supremo Señor Supremo Takmoro observó desde su sala del trono cómo la transmisión humana se extendía por su capital como un virus. Su propia gente estaba viendo su verdadera historia por primera vez, la verdad que había pasado toda su vida ocultando. Guardias, gritó, cortad la transmisión, apagad todos los receptores. Pero era demasiado tarde. La verdad se extendió más rápido de lo que sus soldados podían moverse. En cada distrito de su capital, los ciudadanos Bexar vieron pruebas de que toda su civilización se había construido sobre mentiras. Habían sido víctimas, no vencedores, esclavos, no amos, piezas en un tablero de ajedrez galáctico más grande. Tenéis una elección, dijo Sara mientras su transmisión alcanzaba su clímax, su voz un filo de la navaja que cortaba la niebla del engaño. Podéis seguir sirviendo la mentira que esclavizó a vuestro pueblo, o podéis recordar quiénes sois realmente. La elección es vuestra.
La revolución comenzó en los distritos de las fábricas y se extendió como una ola. Los trabajadores Bexar depusieron sus herramientas y abandonaron sus líneas de montaje. Los soldados arrojaron sus armas y se negaron a obedecer órdenes. Los ciudadanos salieron a las calles exigiendo respuestas a líderes que no tenían ninguna verdad que ofrecer. En su sala del trono, el Supremo Señor Supremo Takmor se enfrentó al colapso de todo lo que había construido. Su imperio se desmoronaba no por las armas humanas, sino por el poder de la verdad misma. Un eco resonante en el silencio del vacío. Activad el rompenúcleos, ordenó a sus guardias leales restantes. Si no puedo gobernar esta galaxia, la veré arder. El arma destructora de planetas comenzó su secuencia de carga en las profundidades de la capital. Suficiente energía para agrietar el núcleo de Bexar Prime y convertir el mundo entero en una estrella, en una tormenta de plasma incontrolable. Mataría a todos en el planeta, incluido el propio Takmor. Pero también destruiría la flota humana en órbita, un último acto de venganza desesperada. Sara detectó la acumulación de energía de inmediato, su mente acelerada, analizando cada variable en este tablero de ajedrez galáctico. Atlas, ¿cuánto tiempo hasta que el arma dispare? Aproximadamente 18 minutos, capitana. Si detona, la explosión será visible desde sistemas estelares vecinos. ¿Podemos detenerlo?, inquirió Sara, su voz cargada de urgencia, pero manteniendo la calma. No con armas convencionales, capitana. El dispositivo está enterrado demasiado profundo debajo de la superficie del planeta. Pero puede haber otra forma. En el planeta de abajo, la revolución se extendía por la capital como un incendio forestal. Los ciudadanos Bexar asaltaron edificios gubernamentales y bases militares. Encontraron los archivos ocultos donde se había almacenado su verdadera historia. Descubrieron los centros de propaganda donde se les había enseñado a sus hijos a odiar y a temer. Lugares donde la hegemonía había cultivado el rencor como un arma. La comandante Elena Vázquez lideró un equipo de ataque a través del palacio hacia la sala del trono de Takmor. Sus soldados mejorados se movieron como sombras por pasillos llenos de defensas abandonadas. Los guardias hegemónicos en su mayoría habían huido o se habían unido a la revolución. Encontró al Supremo Señor Supremo solo en su enorme sala del trono mirando pantallas que mostraban su imperio desmoronándose a su alrededor. Era una criatura más pequeña de lo que había esperado, antigua y amargada, con ojos que ardían con odio por todo lo que no podía controlar. Un fantasma de cenizas de imperios que se desvanecía. Supremo Señor Supremo Takmor, dijo Elena, quitándose el casco para que pudiera ver su rostro humano. Soy la comandante Elena Vázquez. Por la autoridad de la humanidad y las especies libres de esta galaxia, usted está bajo arresto por crímenes contra la vida sensible. Takmor rió, un sonido como cristal roto. Llegáis demasiado tarde, humana. En 15 minutos, este mundo muere, y vuestra preciosa flota muere con él. Sabemos lo del rompenúcleos, replicó Elena con calma. También sabemos que usted es el único que puede detenerlo. ¿Por qué haría eso? Mi imperio está destruido. Mi gente me ha traicionado. Mejor que todos ardan juntos. Mejor que nos convirtamos en cenizas de imperios. Elena se acercó al dictador caído, su voz serena, porque a pesar de todo lo que ha hecho, le ofrecemos la misma elección que ofrecimos a todos los demás. Puede elegir ser algo más que lo que le hicieron. Hizo un gesto a sus soldados, quienes colocaron un pequeño dispositivo en la pantalla principal de la sala del trono. Mostraba escenas de toda la galaxia, antiguos esclavos reconstruyendo sus mundos, niños jugando libremente, especies trabajando juntas para curar las heridas de siglos, un verdadero rugido de motores de esperanza. Esto es lo que estamos construyendo, dijo Elena. No un imperio basado en el miedo, sino una comunidad basada en la elección. Puede ser parte de eso o puede morir solo en la oscuridad, pero de cualquier manera esa arma no disparará. Takmor miró las imágenes viendo una galaxia que nunca había imaginado posible. Una galaxia donde la fuerza no provenía de la capacidad de destruir sino de la voluntad de proteger, donde el poder no provenía del miedo sino de la esperanza. Un tablero de ajedrez galáctico reconfigurado por la verdad. Por primera vez en su larga vida se enfrentó a una elección que era verdaderamente suya. La cuenta regresiva llegó a 0. El arma rompenúcleos se apagó de forma segura. El Supremo Señor Supremo Takmor se sentó en su sala del trono vacía.
mirando sus manos como si las viera por primera vez, el silencio del vacío de su soledad envolviéndolo. Había olvidado, susurró. Había olvidado lo que éramos antes de que nos convirtieran en esto. Elena asintió. No es demasiado tarde para recordar. La guerra terminó no con una batalla, sino con una elección. La elección de romper el ciclo de violencia que había consumido la galaxia durante 3 siglos. La elección de creer que los enemigos podían convertirse en aliados, que los esclavos podían ser libres, que incluso la tiranía más oscura podía ser redimida. Meses después, la capitana Sarah Chen se encontraba en la plataforma de observación de la reconstruida Estación Espacial de Altaria Prime. A través de las paredes transparentes, podía ver naves de docenas de especies trabajando juntas para reparar el daño de 3 siglos. Naves humanas trabajaban junto a naves de arte altarianas. Guerreros Tanax compartían tareas de patrulla con antiguos soldados hegemónicos que habían elegido la libertad. Escribe por la humanidad, si lucharías en esta guerra. ¿Qué decisión habrías tomado tú en el lugar del almirante? Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.